Queridos hermanos, casi todas las prédicas me las da obviamente el Señor, ¿no? Pero algunas son muy direccionadas, muy notorias, ¿no? Como el Señor me las da y que no puedo escapar. No puedo escapar de cuando el Señor me da, por más que intente pensar en otra posibilidad de prédica, el Señor me vuelve y me vuelve y me vuelve. Estaba leyendo Amós, el libro profético de Amós, un libro muy hermoso que yo he predicado el año pasado, he predicado algo sobre Amós, pero es impresionante la cantidad de contenido que tiene este profeta. Se habla de justicia. Fue un pastor, sí, un pastor común, pero Dios le dio una encomienda a él, grande, poderosa. Y vamos a ver previamente, antes de entrar a analizar un poquito, porque en realidad el capítulo 1 y el capítulo 2 habla, en primer lugar, habla de el juicio a las naciones. Y después, la última parte ya del capítulo 2, habla del juicio específico a Judá y a Israel. Porque sabemos que el Señor, en su tiempo, cuando Amós estaba profetizando, dijo que Él iba a castigar a todas las naciones que siempre estuvieron en contra de Israel. Por eso es muy delicado hablar en contra de esta nación escogida, elegida, amada por Dios, que aunque por un tiempo la ha dejado de lado para dedicarse a nosotros los gentiles, en la gran tribulación va a pelear por ella, va a venir para pelear. Primero van a venir los juicios a esta nación de Israel, todas las naciones se van a complotar para luchar contra Israel. Es decir, desde ya están planeando destruirla, siempre la han querido destruir a esta nación chiquitita pero poderosa. Y en ese tiempo las naciones van a pelear. Ahora están organizando, ahora están planeando, están pensando, están comprando armas para luchar contra Israel. Algunas naciones bien poderosas. Pero ya en el periodo ese de la gran tribulación, la guerra se va a dar ya. Pero aquí vemos que el Señor, a través de Amós, está hablando del juicio a esas naciones, que en ese tiempo eran las que rodeaban a Israel, eran las naciones vecinas, pero que adoraban otros dioses, enemigas de Israel. Entonces el Señor da una sentencia para ellas, para esas naciones, y no sabemos cuándo ha sido el tiempo que se ha cumplido todo lo que aquí se va profetizando, pero sí sabemos que hay un tiempo que se va a cumplir. Ahora, lo más hermoso y emocionante de esto es que cuando yo estaba leyendo el capítulo 1, lo leí como, digamos, rutinario. Después llegué al capítulo 2 y ahí el Señor me paró. Y el Señor me decía, habla del juicio a las naciones. Y yo el día anterior había leído eso y me había olvidado. Pero lo que pasa es que mi Biblia no tiene los títulos, los subtítulos, no tiene mi Biblia. Entonces yo a veces cuando quiero ver cuál es el título, voy a otra Biblia que tengo de estudio con letra más chiquitita y veo el título que dice. Entonces yo decía, ¿por qué el Señor me lleva a esto? Quiero ver por qué. Entonces tomé la otra Biblia y retrocedí como el Señor me dice, retrocede al primer capítulo. Y vi en la otra Biblia que decía juicio a las naciones. Entonces, bueno, desde ahí empecé a prepararme y vi que esto va a suceder, hermanos. Vamos a leer los dos capítulos para ver cómo se van dando los juicios y luego vamos a centrarnos en el presente. Vamos a ir analizando un poquito los juicios. Es importante notar bien estos juicios porque tienen mucho que ver a los juicios que Dios está hablando para el presente. Lo que a mí me ha llamado mucho la atención en el versículo 1, cuando dice que Él profetizó 2 años antes del terremoto. Y ese terremoto se dio luego, cuentan los escritores que han estudiado, se dice que se ha descubierto que realmente ha habido vestigios de que ese terremoto existió en esa época. Aquí dice que 2 años antes de que se diera ese terremoto estaba profetizando este profeta. Y esto me trae a mí a la memoria, hermanos, de que hace ya varios años, yo tengo uso de razón desde el año 2010. Antes, la verdad que no sabía de ese terremoto que está profetizado a nivel mundial, que va a haber en todo el mundo, por una grieta que pasa y que atraviesa todo el mundo. Pero dicen que hay personas que hace muchos años atrás
muchos años atrás, en el año 1997 y otras décadas bastante más atrás, que han profetizado de este terremoto que todavía no ha sucedido, pero que va a suceder. Un terremoto devastador, un terremoto que realmente va a cambiar la historia del mundo. Este terremoto que nosotros estamos leyendo acá en Amós, todavía no había sucedido cuando Amós estaba profetizando, pero quiere decir que hubo un terremoto. Aquí no dice cuándo fue el terremoto, pero dice que fueron 2 años. Pero sin embargo, en el presente también se están levantando las voces proféticas, también, ya sea por internet, por los medios que sean, se está hablando de un juicio masivo, de un terremoto a nivel mundial, masivo. Y algo que es importante es que los juicios de Dios siempre se anuncian con anticipación. No es que Dios sorprenda a las personas y después nosotros digamos, pero Dios no nos avisó, Dios no nos advirtió, ¿por qué no nos dio tiempo? Dios siempre da oportunidad para que el hombre se arrepienta. Aquí Dios está hablando y hay muchos que están negando estos hechos reales que van a suceder en el mundo entero. Están negando en realidad que esto vaya a suceder. Algunos uno lee por internet y se burlan y dicen, esos profetas vienen profetizando desde años y años y nunca se da ese terremoto. Los burladores, los que se burlan, los que niegan la eficacia de la profecía, los que se burlan de los profetas levantados por Dios, que en su misericordia Dios va postergando los tiempos. Quizás ya tendrían que haber sucedido esos eventos a nivel mundial, pero es que la misericordia de Dios nos acompaña en este tiempo de la gracia, la misericordia nos rodea. Entonces, como es un Dios misericordioso, clemente y lento para la ira, va postergando los tiempos del juicio. Entonces eso da cabida para que la gente empiece a dudar. Por eso la gente empieza a dudar y dicen, hay profetas que han profetizado que en el 2010, que en el 2012, que después en el 2014, que después en el 2016, ahora, ¿cuándo va a ser? Ya no creemos más, son profetas mentirosos, empiezan a decir. Y empiezan a burlarse de los profetas y empiezan a decir tantas cosas tremendas, hermanos, que a veces a mí me asusta porque hablar de un profeta es tema delicado. Bien, pero vamos a seguir viendo un poquito más. Acá está hablando que Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Estamos viendo que cuando Dios ruge es porque habla con enojo, porque nunca vamos a ver un animal rugir y que esté bueno. Si un animal está rugiendo, que generalmente es un león, un tigre o algún animal feroz, es porque ese animal está embravecido, está enojado. Entonces acá cuando a Dios se lo compara como que está rugiendo, es porque está hablando con enojo. ¿Por qué estaba hablando tan enojado Dios desde Sión y dando su voz desde Jerusalén? Porque estaba hablando, dice, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Qué triste va a ser, hermano, que Dios está hablando que va a haber mucho luto en el mundo entero. Dios está hablando y hablando y hablando, y la palabra de Dios nos habla, porque la profecía esta que era para ese tiempo, también es para nuestros tiempos. También se va a cumplir ahora. Es una profecía que sucedió en ese tiempo, pero que también es vigente para nuestros tiempos y que debemos prestar atención. A veces las personas preguntan por qué Dios no habla igual que cuando hablaba antiguamente a los profetas de antes. Y es una pregunta que yo le hice a Dios. Y Dios me respondió, yo hablo distinto ahora porque ahora mi palabra está en la tierra. Es la mayor profeta y ella les habla a ustedes. Entonces yo entendí por qué nosotros tenemos que tener mucho respeto y estar muy atentos a la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que analizarla, la palabra de Dios, con mucho temor, porque estamos escuchando una voz profética hablar a nuestras vidas. Y cuando se nos habla proféticamente de juicio, es para que nos pongamos de acuerdo con Dios, es para que nos reconciliemos con Dios. Porque cuando Dios habla de un juicio, no habla de algo maravilloso, de algo grandioso, no habla de algo que nos va a bendecir, sino por todo el contrario viene una reprensión, viene un enojo, viene una disciplina, viene un castigo. Entonces tenemos que tomar la Biblia pensando siempre que vamos a escuchar la voz de Dios. Tenemos que empezar a leer la Biblia diciendo, Señor, siempre háblame, así sea un libro cualquiera que tomemos, Señor, háblame, porque siempre Dios nos va a hablar con su palabra.
porque eso es lo que me dijo Dios. Yo he dejado la Biblia, ahora está la Biblia que le va a hablar a ustedes. No quiere decir que Dios no hable al oído, Dios nos habla al espíritu, Dios nos habla a la mente. Tiene tanta forma Dios de hablarnos. Nos habla por visiones, nos habla también por revelaciones, nos habla por sueños. De tanta forma, dice, Dios habla. De mucha forma habla Dios, más el hombre no entiende, dice. Entonces acá está diciendo que Dios va a hablar con una voz de enojo, y cuando Dios hable con esa voz de enojo va a empezar a haber muerte, porque acá dice que los pastores se enlutarán. Quiere decir que aquellas personas especiales, aquellas personas que están cuidando ovejas, hablemos de un redil, de un rebaño de ovejas animales, pero hablemos también de un redil de iglesia. Dice, los pastores se van a enlutar porque va a haber mucha muerte, hermanos. En las iglesias, ahí viene el tiempo donde Dios va a hacer la limpieza en las iglesias. Ahí Dios va a separar lo que es verdadero de lo que es falso. Entonces va a haber luto en toda la tierra, va a haber lutos en la familia, va a haber lutos en las iglesias, lutos en las naciones, porque esto ya no es que Dios dice, voy a hablar de un juicio a una nación determinada. Acá está hablando que Dios va a mandar juicio a las naciones, en plural. Quiere decir que todas las naciones van a estar enlutadas. Va a haber tristeza, va a haber silicio, va a haber lloro en todo el mundo entero. A diferencia cuando hablábamos de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, cuando se habló de la guerra de Japón, cuando se habló de la guerra, no sé, yo no me acuerdo mucho la historia, pero hubieron países que estuvieron muy comprometidos en las guerras, y obviamente esos países lloraban la muerte de sus hijos, la muerte de sus esposos, las muertes de sus padres, porque morían muchos los hombres en las guerras. Entonces era un país enlutado, era un país triste. Se veía la devastación cuando se filmaban, las devastaciones de los campos, se veían las devastaciones de los edificios derrumbados, y todo eso era triste ver. A veces pasaban los documentales y uno veía, y eran países derrumbados totalmente por las bombas, en fin, por todas las cosas propias de una guerra. Pero acá Dios está diciendo que va a rugir, y esto está hablando de una sentencia que va a ser general, para todos igual. Y ahora entramos ya desde el versículo 3, empezamos ahí el juicio con las naciones. Acá la empieza a nombrar y empieza a dar las razones que nosotros, si bien vamos a analizar las razones que aquí Amós estaba profetizando para estas naciones, pero que también Dios nos está advirtiendo para el presente. Bien, dice, por 3 pecados de Damasco, empieza con Damasco. Dice, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro, y prenderé fuego en la casa. Y ahí empieza la sentencia de parte del Señor. Vemos aquí cuál es la razón por la cual el Señor los iba a castigar a esta nación, porque dice, trillaron a Galaad, que eran los israelitas. Y habla, cuando dice, porque trillaron a Galaad, se está refiriendo de las crueles campañas militares lanzadas contra los israelitas de Galaad. Entonces, hermano, podemos ver que al Señor realmente cómo le enoja los conflictos bélicos. Acá en el mundo, hoy y en todos los tiempos, han habido guerras. Han habido guerras de conquista, han habido guerras por distintas razones, pero vemos cómo el Señor en este caso está enojado porque lucharon contra la nación de Israel. Y así también el Señor está enojado hoy en el presente con todos aquellos países que están procurando, que están elaborando, que están diseñando planes para luchar contra Israel. Vemos cómo el Señor no está de acuerdo con algunas guerras. El Señor, cuando dice voy a proteger una nación, la voy a resguardar porque la ama, cualquiera que pone su mira para declararle la guerra a algo que Dios no quiere que sea declarado, Dios se enoja poderosamente. Y lo que hizo en el pasado, el enojo del pasado, lo hará también en la gran tribulación cuando venga a defender a su nación de Israel. Después vamos al versículo 6, donde dice, por 3 pecados de Gaza. Allí Gaza era una de las 5 ciudades filisteas, y dice, por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Y luego el versículo 9 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo,
porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Vemos aquí, hermanos, que a estas dos ciudades, tanto Gaza como Tiro, se los acusa de exactamente lo mismo. Aquí vemos que ellos han llevado cautivos a todo un pueblo para entregarlos a Edom. Y luego también Tiro hace exactamente lo mismo, y algo que Dios condena, dice, porque no se acordaron del pacto de hermanos. Hay que tener muy en cuenta, hermanos, que el Señor a los pactos, sea cual sea el pacto que se elabora acá en la tierra, o que se firma, o que se concreta, es irrevocable. A Dios no le gusta que se haya roto un pacto. Hoy en día se rompen pactos por todos lados. Se olvidan de los testamentos, se olvidan de lo que se ha firmado, se olvidan de los compromisos que el ser humano ha tenido. Y aquí el Señor dice que hace referencia a un, si bien en este caso, a un tratado internacional entre Tiro y otro estado. Pasa eso, que muchas veces hay contratos que se hacen, pactos que se hacen de nación con nación, pero después se olvidan, y después de ser amigas, de haber comerciado, de haber tenido una buena relación, podemos decir comercial, surgen otros conflictos internos y se transforman en naciones enemigas. Y empiezan los problemas bélicos y empiezan las enemistades y se olvidan de todo lo que en un tiempo hicieron o pactaron. Entonces tengamos cuidados, hermanos, porque al Señor no le gustan los rompimientos de pacto, de ningún tipo de pacto. Así como del pacto matrimonial, que a Dios no le agrada los rompimientos de los pactos matrimoniales, a Dios tampoco le agrada ningún tipo de rompimiento que hacemos ante Dios. Si hemos prometido a Dios, hemos hecho un pacto con Dios por algo, tenemos que mantenernos hasta el fin de nuestros días cumpliendo eso que Dios ha establecido. Sigamos ahora el versículo 11, dice: por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Por qué? Ahí viene la causa. Porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Aquí estamos viendo, queridos hermanos, que está hablando de Edom, que hace referencia a Esaú. Entonces aquí estamos viendo cómo el Señor está enojado porque se han peleado dos hermanos que en un tiempo eran unidos. Han nacido de un mismo vientre, porque aquí hace referencia a Esaú, Edom como si fuera Esaú, luchando contra Judá o contra Jacob. Ambos, tanto Esaú como Jacob, en un tiempo fueron hijos de Isaac. Nacieron de un mismo vientre, eran gemelos, se criaron juntos, comieron juntos, jugaron juntos. Tantas cosas que pueden hacer los hermanos, ¿verdad? Pero pasaron los tiempos, los años y las distancias, ¿no? Las generaciones pasaron y se transformaron en enemigos. Y eso es lo que el Señor le está reclamando. Dice, porque Edom, o sea, Esaú, persiguió a espada a su hermano. O sea, persiguió a espada quiere decir que matando a los del pueblo de su propio hermano y violando todo afecto natural. Y en su furor, dice, le ha robado. O sea, lo que es capaz el ser humano de hacer cuando el pecado invade el corazón, cuando invaden todas esas cosas que un corazón no transformado hacen. Y esto es lo que sucedió cuando eran chiquitos estos dos hermanos. Entró el enojo, entró la envidia, entró todo lo que entra, y eso se empezó a ramificar y no terminó nunca más, hermanos. Pasaron años y años, acá se le cambia el nombre, ya Esaú es una tierra, se llama los edomitas. Seguían enemistados contra Jacob, contra Judá. Qué tremendo que es. Lo que hace el rencor lleva a que quizás sin piedad le robemos al que en un tiempo era nuestro amigo, era nuestro hermano, era nuestro íntimo. Y digan si no vemos eso hoy. En las noticias, un hermano mató al otro. Uno le robó al otro y por robarle le mataron, y asesinato así entre familias. Se pierde todo afecto natural. Y esto es lo que Dios estaba condenando. Dios nunca va a perdonar, digamos, si no hay arrepentimiento, lo que es la espada, que es la muerte, lo que es violar todo afecto natural, y lo que es robar, y lo que es el rencor. Hoy en día hay mucho rencor en el corazón del ser humano. Por esa razón el ser humano está airado contra el prójimo, airado contra los familiares,
airado contra aquellos que jugaban, aquellos que en un tiempo teníamos una linda comunión, con quien hicimos un pacto un día ante Dios, creyendo que íbamos a empezar una vida hermosa y la vamos a prolongar juntos hasta que la muerte nos separe, como hacemos cuando nos casamos. Y sin embargo empiezan este tipo de problemas, de desavenencia, rencores, envidias. Y pasó esto que el Señor no lo perdonó. Pasaron los años y nosotros queremos que Dios se olvida. Dios nunca se olvida, hermanos. Cuando se violan los afectos naturales, cuando por esa situación del alma y del corazón se destruye los mismos seres queridos por generaciones y generaciones. Y el odio de una generación, hermanos, les puedo asegurar que se transmite. Uno dice, bueno, pero va a pasar esta generación y se van a olvidar. Se van a olvidar y de pronto va a venir otra generación nueva donde no se van a acordar lo que nuestros padres, nuestros abuelos han hecho. Yo les puedo asegurar, yo fui testigo de generaciones que pasaron y que no se olvidaban los rencores de lo que habían hecho los abuelos. Los rencores de lo que habían hecho los abuelos. Enemistad entre abuelos se pasaron a los hijos y de esos hijos se pasaron a los nietos y a los bisnietos y siempre todas esas familias enemistadas. En guerra, como si fueran enemigos, realmente. Esto es lo que Dios nunca perdona y Dios no lo olvida, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos movemos acá en la tierra, qué sembramos nosotros como generaciones a nuestros hijos. ¿Qué sembramos nosotros si el amor entre ellos, para que el día de mañana ellos no sean enemigos, como el caso de Esaú y de Jacob? Bien, pero vamos a seguir avanzando por amor al tiempo. Y versículo 13 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el 4º no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron las mujeres de Galaad que estaban encintas. Y qué triste esto, hermano. El Señor estaba condenando ese pecado. Dice, porque quisieron ensanchar sus tierras, mataron a las mujeres. Mataron a las mujeres. Miren lo que hace la ambición. Qué tremenda que es la ambición, hermano, hasta el punto de llegar a matar a otro por querer algo material. Porque si nos ponemos a pensar, aquí las muertes se hacían por cuestiones territoriales. Por querer tener más territorio, por expandirme, por tener más cosas en la tierra, lo material. Trató Amón de expandir su territorio siempre que pudiera. Una nación llena de ambición. Y hoy vemos, hermanos, corazones ambiciosos. Hoy vemos cómo quieren tener cada vez más, porque nada que digamos que una persona anhela tener un pedacito de terreno para poder darle a mi familia un hogar digno, ¿verdad? Una casa, en fin, poder dejarle una herencia el día de mañana. Acá vemos que desenfrenadamente tienen territorio y territorio. A veces vamos kilómetros y kilómetros y kilómetros y sabemos de quién son esas tierras. Y no es que se la hayan ganado con el sudor de la frente, como dice el Señor. No es que se la hayan ganado trabajando y diciendo, porque me he levantado todas las mañanas temprano y he ido al trabajo y he trabajado 8, 10, 12 horas. He sudado, he sufrido. Por eso tengo todo esto. Porque hay gente que sí realmente trabaja y trabaja mucho. Hay gente que realmente se levanta bien tempranito y trabajan y son dignos de las cosas que tienen. Pero aquí en este caso vemos que Amón se había tratado de expandir su territorio como fuera. ¿Y cómo lo había hecho? Por ambición. Y eso es lo que Dios condena. Cuando nosotros queremos tener más y más y más ilegítimamente, robando, matando, arruinando al prójimo, a nuestro prójimo, cuando el Señor dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí no le importaba a Amón su prójimo. Él trataba de expandir su territorio a cualquier costa, a cualquier precio, por la ambición. Hoy estamos viviendo gobiernos ambiciosos. Creo que en todas las épocas ha sucedido eso, porque el Señor estaba castigando. Miren los años que cuentan estas historias. Años 760, 750 antes de Cristo. Ya el corazón del ser humano era un corazón ambicioso. Y eso nunca lo va a perder el ser humano. Miren, estamos en el año 2018 y seguimos con la misma característica. Personas ambiciosas, personas capaces de matar por un pedazo más de tierra, hermano. Qué triste esto, ¿no? Y esto es lo que Dios va a castigar también. Vamos al capítulo 2, ya llegamos al capítulo 2, y dice su palabra así.
Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab, por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlo. Y esto es un pecado, hermanos, que en esa época, calcinar los huesos es la exhumación. Es cuando muere una persona y se quema todo, hasta que quede polvito. Esto es lo que hacían ellos, quemaban los huesos, considerando eso en esa época era considerado un ultraje, con las costumbres de esa época. En las costumbres de esa época eso no era de esa manera, se daba sepultura como, digamos, en las tumbas, con el cuerpo allí. Pero sin embargo, Moab dice que tenía esa costumbre que Dios no la perdonaba. Así que hay naciones en el presente que están practicando esta costumbre de quemar los huesos de las personas cuando mueren, y dicen que porque no hay capacidad en los cementerios. No hay capacidad en los cementerios y por eso se exhuma los huesos. Pero aún así es una práctica condenable, hermanos, que en nuestra nación, por ejemplo, esa ley todavía no está dada, pero sin embargo hay gente que la practica porque quiere. Entonces es diferente esas naciones porque ya no hay lugar donde enterrar los muertos y se la pone como una ley por falta de territorio para los cuerpos. En nuestra nación sucede eso porque hay gente que quiere hacerlo así, va contrario a lo que Dios enseña en su palabra. El cuerpo muere y tiene que ir a la tierra. El Señor dice que del polvo venimos y al polvo volvemos. Y estaba pensando yo, hermanos, ¿cuántas razones hay en el presente para que Dios realmente realice el juicio a las naciones? ¿Cuántas razones suficientes hay para tener un Dios que esté rugiendo? Que esté rugiendo desde los cielos. El Señor está rugiendo ya. Está dando su voz de alerta y una voz enojada. El Señor dice: y no les voy a perdonar los pecados. Los voy a castigar. Los voy a castigar. Y el Señor viene anunciando el juicio de las naciones. Esto mismo que Amós estaba profetizando y diciendo que el Señor iba a hacer con todas las naciones que habían perseguido, que habían maltratado, que la habían llevado en cautiverio, que la habían esclavizado. Ahora mismo el Señor está dando voz de alerta desde los cielos a través de sus siervos los profetas. Y hoy tenemos la profeta mayor que nos está hablando a nosotros, que conforme el comportamiento del ser humano se va dando en la tierra, Dios no se olvida y Dios ve todos nuestros actos. Y Dios va a juzgar en su debido tiempo. El Señor ya tiene señalado un día y la hora en el cual los juicios van a caer. Ya están cayendo. Hay muchas naciones que están bajo el juicio de Dios. Venecia, por ejemplo, que se trasladan en barcas, ahora están todas varadas, estancadas, porque el agua se ha consumido. Sequía hay. Juicio de Dios en otras regiones, en otras naciones, donde están todos inundados bajo el agua. Otras naciones el granizo ha caído como pelota, como piedra, y ha destruido todo. Los sembradíos, ha matado los animales, ha destruido los autos, las casas. Vientos fuertes, grandes ráfagas de viento que han destruido casas enteras. Entonces, queridos hermanos, vemos cómo Dios no puede pasar por alto todo esto que está pasando. Es imposible que Dios mire el pecado y lo deje pasar. Es imposible. El hombre, el ser humano se está portando como si tuviéramos un Dios ciego, como si tuviéramos un Dios sordo que nada ve, que no hace nada. Pero sin embargo acá Dios, como juzgó a esas naciones, la va a juzgar en el presente también a las naciones que ahora están en pecado de idolatría, a las naciones que están en pecados de inmoralidad. Hay mucha inmoralidad. En el mundo entero hay mucha inmoralidad. Ya las personas hacen actos terriblemente inmorales sin ningún tipo de vergüenza. Se ven en la calle a simple vista cómo se comportan los adolescentes, cómo se comportan la gente de por sí, con inmoralidad, sin respeto, sin vergüenza. Sea acto satánico por todos lados, hermanos. Antes era algo oculto, algo que nosotros decíamos, bueno, es un acto de brujería, es un acto de hechicería, que lo hacen de noche, que lo hacen en algunos lugares escondidos, y los brujos andan encubiertos para que nadie los descubra. Ahora los actos de brujería están a luz del día. Se hacen a luz del día, se hacen en todos lugares. La gente se expone, se manifiesta, hacen propaganda. Los tarotistas, lo esto y lo aquello, los adivinos y los agoreros y los curanderos ponen carteles grandes. Y venga al curandero tal, y hacen propaganda por la radio y por la televisión y por el diario y por todos lados. La magia, la adivinación, la brujería, la hechicería, el satanismo
expuesto, manifestado, porque el Señor está dejando que todo esto salga a la luz. El Señor está dejando que todo se manifieste y se ponga a la luz para que se juzgue. Por eso hizo con Sodoma y Gomorra, dejó que Sodoma y Gomorra llegara al máximo de su maldad para luego mandar los juicios, mandó fuego del cielo que los consumió. Y el Señor ha dicho que va a mandar fuego sobre la tierra, hermanos. Eso de los asteroides que van a caer sobre la tierra, que la gente se burla y dice, ¿qué es eso de los asteroides? Eso no existe. Van a caer asteroides, está profetizado. Va a caer fuego del cielo. La vez pasada se quemaron campos allí donde vive mi hijo en San Luis. Se dijeron que fueron actos vandálicos, actos programados, digamos de gente que quería hacerlo intencionalmente, pero se dice eso. Y si fue el juicio de Dios que mandó fuego del cielo, el Señor dijo que va a mandar fuego del cielo. Va a quemar regiones enteras y capaz que hasta el fuego le caiga a las personas y mueran calcinadas. Porque los juicios de Dios están muy inminentes, hermanos. Nos tenemos que alinear a Dios, nos tenemos que alinear a la voluntad de Dios. Porque Dios no puede ser burlado, dice. Todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Si siembra para la carne, siega para muerte, dice. Entonces el hombre está segando para su propia muerte. Los juicios de Dios vienen para traer muerte, hermanos. Y ahora dice, no, se debe predicar de amor nada más, de un Dios de amor, de un Dios de perdón, de gozo y de felicidad. Sí, la vida del cristiano es una vida gozosa, claro que sí, porque a pesar de las pruebas, de las tribulaciones, a pesar de todas las cosas que pasamos en la tierra, de las injusticias, de los problemas malos que vivimos, pero cuando estamos en la casa de Dios nos gozamos. Y cuando nos acordamos de esa salvación que Dios nos tiene preparada, a nosotros ese lugar que nos tiene preparado en el cielo, a todos los que creen, a todos los que siguen en sus caminos, a todos los que aprenden a obedecerle al Señor, nos gozamos y nos contestamos, porque sabemos que si la muerte nos sorprende, nos iremos con el Señor. Entonces, razón suficiente para vivir gozoso. Peleamos, tenemos problemas con el marido, con la madre, con el padre, con los hijos, vamos a sufrir siempre. De una forma o de otra, problemas en la tierra va a haber. Pero eso no nos aleja de nuestro Dios. Eso nos acerca más a la presencia de Dios. Y es lo que pasa, que los seres humanos se pelean, se matan, hacen de todo tipo de pecado y nunca se acuerdan que hay un Dios que está mirando todos los actos, las conductas, los comportamientos de las personas. Pero va a llegar y nos vamos a acordar que así como Amós profetizó que venía el juicio de esas naciones que habían peleado contra la nación de Israel, así también viene juicio para todas las naciones en nuestros tiempos. Naciones olvidadas de Dios, naciones que han tenido en poco el nombre de Dios, naciones que el Señor le ha dado posibilidad de ser poderosas, que las dejó enriquecerse, como nuestra nación Argentina, una nación rica, hermanos. Territorios tenemos con todos los tipos de clima, todos los tipos de sembradío. En un tiempo era tan hermosa la nación argentina. Y de pronto, ¿cómo empezó a decaer nuestra nación? Por eso el Señor nos quiere de rodillas orando por nuestra nación. No criticándola, ni no criticando las autoridades, ni esto ni aquello, sino viniendo a la casa de Dios para clamar, para que cuando los juicios de Dios caigan sobre nuestro país, tenga misericordia y clemencia y no nos destruya la ira de Dios. Porque Dios va a tener misericordia de quien quiere tener misericordia, dice su palabra. De quien Él quiere tener misericordia, entonces tenemos que pedirle, Señor, que sea uno de los que tú me tengas en misericordia. Pero nuestras vidas tienen que ir conforme a la voluntad de Dios. Y así, hermanos, llegamos al capítulo 2, versículo 4, donde habla de los juicios contra Judá. Y dice, porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y le hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Qué triste, hermano, ¿no? En ese entonces el Señor le dejó una ordenanza, le dejó mandamiento, le dejó una ley para que ellos obedecieran y para que el Señor a través de esa obediencia los bendijera. El Señor le dijo, si ustedes hacen caso a mis leyes, a mis mandamientos, a mis ordenanzas y a mis estatutos, yo los bendeciré. Mas si ustedes no hacen caso a mis leyes, a mis estatutos, a mis ordenanzas, a mis mandamientos, los maldeciré. Y empieza a nombrar ahí cómo serán las maldiciones. ¿Cómo será hasta el punto, dice, que le hicieron errar sus mentiras? Y díganme cómo está la iglesia de Cristo hoy. ¿Cómo está la iglesia de Cristo? Así como estaba la nación de Israel y que el Señor la miraba en la situación como estaba Judá. Y luego también, vamos al versículo 6, dice Israel,
por 3 pecados y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. O sea que era un camino de rebelión el que estaba viviendo el pueblo de Israel, como tanto el de Judá. Se habían rebelado contra Dios. Dios nunca le había dicho que ellos tuvieran ese corazón de al justo, al que vive justamente, dignamente acá en la tierra, y al que es pobre, lo vendieran como esclavo. Si estaban viviendo en pobreza, pero y en justicia, tenían que respetar la vida de esas personas. Pero como tenían poder, hicieron lo que quisieron. Se rebelaron contra los mandamientos de Dios. Se rebelaron contra la ley de Dios. Y ese es un pecado que Dios no perdona, el pecado de la rebelión. Cuando nos rebelamos a su palabra, no hay nada que nos salve, hermanos. Porque el Señor dice que la bendición está en la obediencia. ¿A qué? A su palabra. Entonces, si nosotros hacemos contrario a todo lo que la palabra de Dios enseña, los juicios de Dios van a caer. Van a caer y van a caer muy pronto sobre la iglesia de Dios. Recién hemos hablado juicio contra las naciones. Ahora estoy hablando de un juicio personalizado, un juicio identificado con una iglesia que el Señor quiere purificar. Una iglesia que está dormida, una iglesia que está distraída, una iglesia que está indiferente, porque si no tendríamos la iglesia llena, hermanos. Si la iglesia no estuviera en esa situación, como el Señor estaba mirando aquí a Judá y a Israel, esta iglesia estaría llena de personas que aman a Dios, personas que están gozosas, que están agradecidas. Porque miren, sigamos leyendo. Dice, versículo 7, pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, pecado de inmoralidad que le dije recién. ¿Cuánta inmoralidad hay en la iglesia? ¿Cuánto pecado encubierto? ¿Cuánta cosa sucia encubierta en las iglesias? Antes decíamos, no, esos pecados son del mundo, de los impíos, de los inconversos, de los que no conocen a Dios. Esos pecados de inmoralidad están metidos en aquellos que dicen conocer al Dios vivo y verdadero. Dice, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. O sea, de las cosas de los desvalidos, de aquellos que han ido y le han quitado porque eran prendas que le quitaban hasta que puedan pagar lo que debían. Entonces ellos iban y se acostaban y profanaban encima, dice, se acuestan junto a cualquier altar. De esas ropas que han sido empeñadas van y encima unen lo secular con lo religioso. No les importaba ya nada. No separaban las cosas, lo espiritual de lo secular. Y vino de los multados beben. De aquellos que le multaban, entonces le quitaban el vino como pago y ellos bebían. Un vino multado, no importa, bebían. Rompían todas las leyes, todas las leyes. Entonces el Señor ahora le empieza a recordar algo, dice, yo destruí delante de ellos al amorreo. Ahí el Señor le está recordando, dice, recuerden, yo destruí delante de ellos al amorreo, miren, y le da cómo eran los amorreos. Dice, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Le estaba haciendo ver el Señor cómo a sus enemigos, a su gigante lo había destruido. ¿Y cuántas veces el Señor destruye gigantes en nuestras vidas, hermanos? Personas malas que avasallan contra nuestra vida y que nos asustan. Y decimos, Señor, nunca voy a poder salir de esta situación. Señor, nunca voy a poder solucionar este problema porque este problema es un gigante en mi vida. Y de pronto el Señor empieza a actuar en nuestras vidas y empieza a sacar todas esas cosas que eran gigantes y que nos destruían y que nos atemorizaban y que nos asustaban y que parecían que nos iban a matar. Pero pasa el tiempo y nos olvidamos que hubo un Dios que sostuvo nuestras vidas hasta el presente, como en el pasado Dios estuvo con nosotros, separando y esparciendo a nuestros enemigos. En el presente también está. Pero hay muchos que se olvidan de ese Dios de justicia. Acá el Señor le estaba diciendo, yo he destruido al amorreo que eran gigantes. De arriba y de abajo los he cortado, dice. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Le está recordando el Señor. Acuérdense en cuando los saqué de la esclavitud. Acuérdense cuando eran siervos y esclavos.
y estaban bajo el látigo del faraón, y el faraón lo hacía trabajar más horas de lo normal, fatigados y cansados por un pedazo de pan. Acuérdense en cuando con brazo poderoso lo he sacado y los conduje 40 años por el desierto y les di pan del cielo, le di carne del cielo y agua de la peña. Hice que sus ropas no se envejecieran, sus calzados no se arruinaran y su cuerpo estuviera sano. Se han olvidado de todo eso por lo cual han estado pecando. Se han olvidado de mis leyes, de mis mandamientos. Han hecho lo que han querido. ¿Creen que yo puedo ser burlado cuando yo los he defendido, cuando yo los he cuidado, cuando yo les he provisto? Los he llevado a una tierra especial, una tierra de bendición. ¿Creen ustedes que yo me he olvidado de todas esas cosas? Ustedes se han olvidado de mí. Y por esa razón yo mandaré juicio de los cielos. Por eso rugiré desde Jerusalén como un león. Rugiré, y cuando yo rujo, hago caer las encinas. Pongo mis pies en los pastos y los quemo. Y le sigue recordando: y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fueran nazareos. O sea, dedicados a Dios, apartados. Dice: esto así dice Jehová, hijos de Israel, mas vosotros diste de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandaste diciendo: no profeticéis. Cuando el Señor le estaba dando esas ordenanzas, les voy a decir: este grupo va a ser nazareo, va a ser apartado para Dios, van a ser separados, no se van a contaminar, van a tener un lugar especial, van a tener una comida especial, van a tener una cosa que lo identifique en su cabeza como nazareo. El que lo mire va a decir: eso es un nazareo, es un separado para Dios, es un apartado para Dios. ¿Qué hicieron ustedes? Se burlaron de estos nazareos, se burlaron de los profetas y le dijeron: no profeticen, no queremos escuchar voz de Dios, no queremos escuchar la palabra de Dios. Dios le dice: todo hice por ustedes, mas vosotros diste de beber vino a los nazarenos. Cuando los nazarenos le dijo: no tomarán vino, ustedes dijeron: tomen vino. Pues aquí yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas, dice, y al ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, dice, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá ni escapará el ligero de pie, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. No te jactes de tus fuerzas, no creas que en tus fuerzas podrás huir de mí, le está diciendo el Señor. No podrás huir, no te ayudará tu fuerza, ni porque seas valiente vas a poder librar tu vida, dice el Señor. Ni aunque seas diestro en las armas, le dice, vas a escapar. Ni aunque tus pies corren rápido, dice, aunque tus pies sean ligeros, ni cabalgues rápidos en los caballos, nada salvará tu vida cuando yo mande los juicios, dice el Señor. ¿Sabes cómo vas a salir cuando yo mande los juicios?, dice el Señor. Vas a huir desnudo aquel día, sin nada, avergonzado ante los ojos de todos. Todos te mirarán y dirán: cómo Dios lo ha olvidado, cómo Dios lo ha desprotegido, pero sabrán que hay un Dios que no puede ser burlado. Queridos hermanos, si no queremos quedar desnudos algún día, que Dios nos quite todo tipo de fortaleza que nos rodea, de cual el hombre dice: yo tengo dinero y con mi dinero podré salvar mi vida. Dice el Señor que de las cuevas te sacaré. Si te escondes en las cuevas, de las cuevas te sacaré. Y nosotros pensamos que podemos luchar contra Dios, hermanos. Pensamos nosotros que por nuestra inteligencia, que por nuestra destreza, que por nuestro poder adquisitivo, vamos a poder ir en contra de Dios y decir: no necesito ya a Dios. Ya no necesito a Dios porque nos hemos olvidado todo lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Dios nos ha prometido que si nosotros lo obedecemos, seremos bendecidos. Eso es lo que el Señor le había prometido a Judá y a Israel, que iban a ser un pueblo especial, un pueblo bendecido en una rica tierra de provisión abundante. Pero se olvidaron de algo básico, hermano, de la Biblia. Eso es lo que le está pasando a la iglesia, hermanos, de hoy.
La iglesia de hoy no quiere escuchar Biblia. La iglesia de hoy no quiere escuchar que le hablemos de pecado. La iglesia de hoy en día no quiere que le hablemos de juicio, ni de condenación, ni de infierno. La iglesia de hoy solamente quiere escuchar lo que quieren escuchar ellos, conforme a sus propios pensamientos. Quieren ir a la iglesia y sentarse y sentirse felices y cómodos y que nadie lo incomode, que ningún mensaje lo incomode, que nada lo inquiete, que nadie le redarguya la conciencia. Por eso las iglesias esas están llenas, rebalsadas las iglesias esas, donde uno va sabiendo que voy a escuchar algo que el pastor va a decir que me va a hacer reír, que voy a ser feliz, voy a salir contento de esa iglesia y el próximo domingo voy a volver porque voy a volver a reírme y voy a volver a disfrutar y ser feliz en la iglesia, porque nada me incomoda, nada me toca, nada me hiere. Pero el Señor dice, te has creído sabio en tus propios pensamientos. Sigue en tus caminos, pero hay una sentencia sobre tu vida. Hay una sentencia sobre la iglesia, hermanos. La iglesia de Cristo, la novia, la esposa, la que se va con el Cordero, va a pasar por los juicios. Sí, va a pasar. Pero aquella iglesia que no se ha mantenido limpia ni pura, aquella que se ha olvidado del Dios de nuestra salvación, el Dios Elohim, el que hizo el cielo, la tierra y todo lo que hay en la tierra. La iglesia que ama su palabra, sus estatutos, sus mandamientos, esa iglesia va a ser cubierta en el día de los juicios. Y muy pronto vienen los juicios sobre la tierra. ¿Por qué el hombre sufre? ¿Por qué el hombre está triste? Porque se ha olvidado de Dios. Porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, si lo obedecemos y si lo seguimos. Y para terminar vamos a Isaías capítulo 24. Hoy es el día de salvación para tu vida. ¿Quieres que Dios no haga caer sus juicios sobre tu vida y que tenga misericordia de ti? Isaías capítulo 24, versículo 19 al 20. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será conmovida, removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Hermano, cuando la tierra caiga por los juicios de Dios, nunca más se va a levantar. Nunca más se va a levantar. El hombre en sus propios esfuerzos ha tratado de levantar la tierra. Han venido las guerras y han tratado de sobrevivir a las guerras. Han venido las guerras. Podemos pensar en una Alemania, cuando una Alemania que estaba destruida, totalmente destruida por la Segunda Guerra Mundial, se veía en documentales la devastación de lo que era esa nación, y han sobrevivido, y hoy es una de las primeras potencias poderosas, porque han sobrevivido. Pero cuando vengan los juicios de Dios, la tierra no se va, nunca más se va a levantar. Ese va a ser el final de la iglesia, hermanos. Ese va a ser el final de la iglesia. Los que estén guardados y resguardados de la ira venidera que viene pronto sobre la tierra, después de todos esos juicios, muy pronto el Señor nos va a sacar y vamos a ir a disfrutar las bodas del Cordero con nuestro Señor, con nuestra recompensa. ¿Por qué? Por haber guardado la palabra de su paciencia. Busquemos a Dios mientras pueda ser buscado. Busquémoslos. No es tarde, nunca es tarde, para que Dios pueda ser hallado. Dios puede cambiar nuestra vida y destruir todos nuestros gigantes y enemigos, si no nos apartamos de Él. Dios los bendiga, queridos hermanos. Dios los bendiga.